No persigas, permite, sabiduría budista. Vivimos en una época en la que el esfuerzo constante se confunde con sabiduría y la persecución incesante de resultados se presenta como virtud. Desde temprana edad, se nos enseña que debemos correr detrás de lo que deseamos, luchar sin descanso, controlar cada paso del camino y anticipar cada posible resultado. Sin embargo, esta forma de vivir, lejos de traer paz, suele generar ansiedad, frustración y una sensación persistente de carencia. El budismo, con su mirada serena y profunda sobre la naturaleza de la existencia, nos ofrece una enseñanza radicalmente distinta. No persigas, permite. No fuerces, confía. No te aferres, suelta. Cuando el Buda habló del sufrimiento humano, no lo hizo desde la condena ni desde el pesimismo, sino desde la lucidez. Señaló que gran parte de nuestro dolor nace del apego. Apego a las personas, a las expectativas, a las ideas que tenemos sobre cómo debería ser la vida. Nos aferramos incluso al deseo de controlar lo incontrolable. Y cuanto más apretamos, más se nos escapa aquello que creemos necesitar. Permitir no significa rendirse ni abandonar la responsabilidad personal. Permitir es un acto de profunda sabiduría. Es comprender que la vida tiene un ritmo propio, una inteligencia silenciosa que se despliega cuando dejamos de interferir con miedo. Es reconocer que muchas veces el camino se acomoda solo cuando dejamos de empujarlo, como el agua que fluye alrededor de las piedras sin perder su dirección. La vida encuentra su cauce natural cuando soltamos la rigidez del ego. Este texto es una invitación a detenerte, a observar tu propia experiencia y a cuestionar esa necesidad constante de perseguir. A lo largo de estos 5 tópicos, exploraremos cómo el acto de soltar transforma la mente, calma el corazón y permite que la vida se ordene sin lucha. No desde la pasividad, sino desde una presencia consciente que sabe cuándo actuar y cuándo confiar. Ahora comencemos por la raíz de todo, el deseo de control y la ilusión de que perseguir nos dará paz. El sufrimiento nace cuando persigues lo que no está en tus manos. El budismo enseña que el sufrimiento no es un castigo ni un error, sino una consecuencia natural de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Esta ignorancia se manifiesta principalmente en la creencia de que podemos controlar aquello que por naturaleza es impermanente. Cuando perseguimos resultados, personas o estados emocionales, estamos intentando fijar algo que está en constante movimiento, y es precisamente ahí donde nace el dolor. Perseguir implica tensión, implica una mente proyectada hacia el futuro, incapaz de habitar el presente. Cuando persigues la felicidad, estás afirmando de manera inconsciente que ahora no eres suficiente, que este momento no basta. Esa sensación de falta se convierte en una herida abierta que nunca cicatriza, porque el objeto de la persecución siempre se desplaza un poco más adelante. Incluso cuando crees haber alcanzado aquello que buscabas, surge un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva preocupación. El Buda habló claramente sobre esto al enseñar la segunda noble verdad. El origen del sufrimiento es el deseo, el anhelo, el aferramiento. No se refería al deseo natural de vivir o de crecer, sino al deseo compulsivo que nace del miedo. Ese deseo que dice, necesito esto para estar bien. Sin aquello no soy suficiente. Si no controlo esta situación, todo se derrumbará. Este tipo de deseo no libera, aprisiona. Cuando persigues, tu mente se vuelve rígida. Empiezas a interpretar cada evento de la vida como un obstáculo o una amenaza. El flujo natural de las cosas deja de ser una danza y se convierte en una batalla. En lugar de escuchar lo que la realidad te muestra, intentas imponerle tu voluntad. Y cuanto más te resistes a lo que es, más fuerza parece tener aquello que te duele. Permitir, en cambio,
no significa resignación. Permitir es reconocer que hay fuerzas más grandes que tu voluntad individual. Es aceptar que no todo depende de ti y que esa verdad no es una derrota, sino un alivio. Cuando permites, dejas de pelear con el momento presente y en esa rendición consciente la mente comienza a relajarse. El budismo nos invita a observar con honestidad. ¿Cuántas de nuestras angustias provienen de situaciones que no podemos cambiar? ¿Cuánto sufrimiento añadimos al dolor natural de la vida al exigir que las cosas sean distintas? Perseguir es, muchas veces, una forma de negar la realidad. Permitir es mirarla de frente, sin adornos ni resistencia. Cuando sueltas la necesidad de controlar, algo profundo ocurre en tu interior. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más lenta, la mente deja de anticipar catástrofes. Comienzas a percibir la vida no como una amenaza, sino como un proceso. Y en ese proceso, descubres que muchas cosas se acomodan por sí solas cuando dejas de intervenir desde el miedo. El Buda comparaba la mente aferrada con una mano cerrada que intenta atrapar el agua. Cuanto más fuerte aprietas, menos agua retienes. Pero cuando abres la mano, el agua reposa suavemente en tu palma. Así funciona la vida. Lo que se persigue con desesperación se escapa. Lo que se permite con calma permanece el tiempo necesario. Este es el primer gran giro de conciencia. Comprender que el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la forma en que lo perseguimos o lo rechazamos. Cuando dejas de correr detrás de la vida y comienzas a caminar con ella, el caos interno empieza a ordenarse, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque ya no estás en guerra con lo que es. Y es justamente ahí donde la sabiduría budista nos susurra una verdad profunda. La paz no llega cuando consigues controlar todo, sino cuando aceptas que no necesitas hacerlo. Si este contenido está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la mente y el corazón, te invito a suscribirte al canal. Tu presencia aquí es parte del camino. Soltar no es perder, es dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Una de las mayores resistencias internas que experimenta el ser humano cuando escucha la palabra soltar es el miedo a perder. La mente asocia soltar con abandono, fracaso o renuncia. Sin embargo, desde la perspectiva budista, soltar no tiene nada que ver con perder algo valioso, sino con dejar de cargar aquello que nunca estuvo verdaderamente bajo tu control. Esta confusión es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento silencioso. Desde muy temprano aprendemos a identificarnos con lo que poseemos, con lo que logramos y con la imagen que proyectamos. Construimos una identidad alrededor de relaciones, expectativas, planes y resultados. Poco a poco, esa identidad se vuelve pesada. Cada cosa que creemos nuestra se convierte en una responsabilidad emocional. Cada expectativa no cumplida se vive como una amenaza a nuestro valor personal. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir encorvados por el peso de lo que creemos que no podemos soltar. El budismo enseña que nada nos pertenece de forma permanente. Todo es transitorio. Las personas, las emociones, los estados mentales, incluso el cuerpo. Aferrarse a lo impermanente es como intentar detener el paso del tiempo con las manos. No importa cuánta fuerza uses, el tiempo seguirá su curso. El sufrimiento aparece cuando confundes lo temporal con lo eterno. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de lucidez. Es mirar la realidad tal como es y aceptar que hay experiencias que llegan, cumplen su función y se van. Cuando te aferras a lo que ya cumplió su ciclo, no solo detienes tu crecimiento, sino que bloqueas el flujo natural de la vida. Es como insistir en habitar una casa que ya se está derrumbando por miedo a buscar un nuevo refugio.
Uno de los grandes engaños de la mente es hacerte creer que si sueltas, te quedarás vacío. Pero el vacío del que habla el budismo no es carencia, sino espacio. Espacio para respirar, para ver con claridad, para permitir que algo nuevo emerja. Cuando sueltas una carga innecesaria, no pierdes algo esencial. Recuperas energía vital que estaba atrapada en la resistencia. Muchas personas viven agotadas sin entender por qué. No es el trabajo, no es la rutina, no es la vida en sí. Es el peso emocional de sostener expectativas imposibles. Es el esfuerzo constante por mantener vínculos que ya no nutren. Es la lucha silenciosa por controlar situaciones que no dependen de ellas. Soltar es reconocer con honestidad que no todo requiere tu intervención. El Buda enseñó que el apego nace del deseo de seguridad. Queremos aferrarnos porque creemos que así evitaremos el dolor. Pero la paradoja es clara: cuanto más te aferras, más sufres. La verdadera seguridad no proviene de controlar el resultado, sino de confiar en tu capacidad de atravesar cualquier experiencia con conciencia. Cuando sabes que puedes estar presente incluso en la incertidumbre, ya no necesitas aferrarte. Soltar también implica soltar identidades. Muchas veces no soltamos situaciones porque están ligadas a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Soltar una relación puede sentirse como soltar la idea de quién soy. Soltar un proyecto puede sentirse como soltar un sueño que definía tu valor. Pero el budismo nos recuerda que tú no eres tus roles, ni tus logros, ni tus fracasos. Tú eres la conciencia que observa todo eso surgir y desaparecer. Cuando permites que una experiencia se vaya sin resistencia, algo profundo se reorganiza en tu interior. La mente deja de girar alrededor del ¿qué hubiera pasado si? Y se ancla en el presente. El corazón se vuelve más liviano. La vida deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un proceso. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás peleando contra la realidad. Soltar no es indiferencia, no es cerrar el corazón ni volverse frío. Al contrario, soltar desde la sabiduría abre el corazón. Te permite amar sin poseer, comprometerte sin ahogarte, participar sin perderte. El budismo no propone una vida desconectada, sino una vida consciente, donde el amor no nace del apego, sino de la comprensión. Cuando sueltas, permites que las cosas se acomoden por sí mismas. Muchas veces, aquello que intentabas forzar encuentra su lugar natural cuando dejas de empujarlo. Personas se acercan o se alejan sin conflicto. Situaciones se resuelven sin desgaste. Decisiones se aclaran sin ansiedad. No porque hiciste más, sino porque dejaste de interferir desde el miedo. La mente condicionada cree que soltar es peligroso porque pierde la ilusión de control. Pero esa ilusión siempre fue frágil. La verdadera libertad comienza cuando aceptas que no necesitas tener todo bajo control para estar en paz. La paz surge cuando confías en el fluir de la vida y en tu capacidad de responder con presencia a lo que llegue. Soltar es, en esencia, un acto de confianza profunda. Confianza en que la vida no está en tu contra. Confianza en que no necesitas cargar con todo para que las cosas funcionen. Confianza en que incluso lo que se va deja una enseñanza, un espacio, una transformación silenciosa. Cuando sueltas lo que pesa, el camino se vuelve más claro. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás nublado por el miedo. Y es en ese estado de apertura donde la vida comienza a ordenarse de formas que la mente jamás podría planear. Soltar no te quita nada esencial, te devuelve a ti mismo. Si estas enseñanzas están aportando claridad y calma a tu camino, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de sabiduría y transformación interior. Soltar también implica dejar de negociar constantemente con el pasado.
Muchas personas no viven en el presente porque una parte de su mente sigue discutiendo con lo que ya ocurrió. Repasan escenas, reviven conversaciones, imaginan respuestas distintas, desean haber actuado de otra manera. Este diálogo interno interminable no cambia nada, pero consume una enorme cantidad de energía vital. El budismo enseña que el pasado es una forma de memoria, no un lugar donde habitar. Cuando te aferras a él, lo conviertes en una prisión invisible. Permitir que el pasado sea pasado no significa negar lo que ocurrió, ni minimizar el dolor. Significa comprender que la experiencia ya cumplió su función. Todo lo que tenía que enseñarte, ya lo hizo. Insistir en revivirla es como leer el mismo capítulo una y otra vez, esperando un final distinto. Soltar es cerrar el libro con gratitud y seguir caminando. Muchas personas creen que si sueltan el dolor, están traicionando su historia. Creen que aferrarse al sufrimiento es una forma de honrar lo vivido. Pero el budismo ofrece una visión distinta. El verdadero respeto por tu historia es no permitir que te siga dañando. El aprendizaje permanece incluso cuando el apego se disuelve. El dolor no necesita ser cargado para que la lección siga viva. Soltar también es dejar de cargar con expectativas ajenas. Gran parte de la tensión interior proviene de intentar cumplir roles que otros proyectaron sobre nosotros. Familias, parejas, sociedades y culturas crean imágenes de quién deberíamos ser. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir para sostener esas imágenes. Cada decisión se vuelve una negociación entre lo que sentimos y lo que se espera de nosotros. Esta división interna genera un desgaste profundo. El budismo enseña que no puedes vivir auténticamente mientras tu mente esté ocupada sosteniendo máscaras. Soltar las expectativas ajenas no es egoísmo, es honestidad. Cuando permites que otros tengan sus opiniones sin intentar satisfacerlas todas, recuperas tu eje interno. La vida se vuelve más simple, más clara, más ligera. Soltar no siempre ocurre de manera dramática. A veces es un proceso silencioso, casi imperceptible. Un día notas que ya no reaccionas igual, que una situación que antes te desestabilizaba, ahora pasa sin dejar huella, que una persona que ocupaba toda tu mente ya no controla tu paz. Ese es el verdadero soltar, no una decisión forzada, sino una comprensión que madura. El apego se sostiene en la ilusión de que algo externo puede completar lo que sentimos incompleto dentro. Por eso perseguimos relaciones, reconocimiento, seguridad, validación. Pero el budismo señala que la sensación de carencia no se resuelve acumulando, sino comprendiendo. Cuando miras de frente esa sensación, sin huir ni intentar llenarla, descubres que no es un vacío real, sino un miedo aprendido. Soltar ese miedo es uno de los actos más liberadores que existen. Dejas de vivir desde la necesidad y comienzas a vivir desde la presencia. Ya no buscas que la vida te confirme tu valor, porque lo reconoces en el simple hecho de estar consciente. Desde ahí, todo cambia. Permitir también implica aceptar que no todas las respuestas llegarán cuando tú quieras. La mente quiere claridad inmediata. Quiere saber qué pasará, cómo terminará, si valdrá la pena. Pero la vida no funciona según los tiempos de la mente. El budismo enseña que hay comprensiones que solo emergen cuando el momento es propicio. Forzar respuestas antes de tiempo solo genera confusión. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, algo curioso ocurre. Comienzas a entender más. No desde el pensamiento, sino desde la experiencia directa. Las situaciones se revelan con naturalidad. Las decisiones se sienten más claras. No porque tengas más control, sino porque ya no estás interfiriendo con ansiedad. Soltar es también permitirte sentir sin identificarte con lo que sientes. Emociones como tristeza, miedo o incertidumbre no son enemigas, son movimientos temporales de la mente.
El problema surge cuando te defines a partir de ellas. Estoy triste se transforma en soy triste. Siento miedo se convierte en soy débil. El budismo enseña a observar las emociones como nubes que cruzan el cielo de la conciencia. Cuando permites que una emoción exista sin resistirla ni aferrarte, se disuelve por sí misma. La resistencia la fortalece, el apego la prolonga, la observación consciente la libera. Soltar, en este sentido, es un acto de profunda compasión hacia ti mismo. Muchas veces creemos que soltar requiere una gran fuerza de voluntad, pero en realidad, soltar requiere comprensión. No se trata de empujar algo fuera de tu vida, sino de ver con claridad que ya no necesitas sostenerlo. Cuando la comprensión es genuina, el soltar ocurre sin esfuerzo. El Buda enseñó que la sabiduría no consiste en acumular conceptos, sino en ver la realidad tal como es. Ver la impermanencia de todo es lo que permite soltar naturalmente. Cuando sabes, en lo más profundo, que todo cambia, ya no te aferras con desesperación. Disfrutas lo que llega, agradeces lo que se va y confías en lo que aún no se revela. Permitir que la vida se acomode no es una actitud pasiva, es una forma de inteligencia profunda, es saber cuándo actuar y cuándo retirarte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo insistir y cuándo confiar. Esta sabiduría no nace del control, sino de la atención plena. Cuando sueltas, descubres que muchas batallas nunca fueron necesarias, que gran parte del cansancio que cargabas no provenía de la vida, sino de tu resistencia a ella. Y al dejar de resistir, la vida deja de sentirse pesada. Soltar no te hace menos comprometido con tu camino, te hace más auténtico. Ya no avanzas por miedo a perder, sino por claridad interior. Ya no eliges desde la carencia, sino desde la presencia. Y desde ese lugar las decisiones se alinean con una paz que no depende de las circunstancias. Este es el corazón de la enseñanza budista. No persigas la vida, permítele mostrarse. No fuerces el orden, deja que se revele. Cuando sueltas lo que nunca fue tuyo, la vida recupera su equilibrio natural. Si estas enseñanzas están resonando contigo y deseas seguir profundizando en este camino de calma, claridad y transformación interior, suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros. El verdadero acto de permitir comienza cuando dejas de interferir con el ritmo natural de la vida. La mente humana, condicionada por el miedo y la necesidad de seguridad, cree que si no interviene, si no empuja, si no planifica cada detalle, todo saldrá mal. Esta creencia genera una vigilancia constante, un estado de alerta que nunca descansa. El budismo observa este fenómeno con claridad y señala que la mayoría de los desequilibrios internos no nacen de lo que ocurre, sino de la obsesión por dirigir lo que ocurre. Permitir no es cerrar los ojos ni ignorar la realidad, es abrirlos por completo. Es ver con nitidez que la vida se mueve en ciclos, que hay momentos de expansión y momentos de repliegue y que ambos son necesarios. Cuando intentas mantener todo en expansión permanente, cuando te resistes a los momentos de pausa, generas fricción. Esa fricción se manifiesta como ansiedad, impaciencia y agotamiento espiritual. La sabiduría budista enseña que la naturaleza nunca se equivoca en sus ritmos. El árbol no se apresura en dar frutos fuera de temporada. El río no lucha contra su cauce. Las estaciones no compiten entre sí. Todo se despliega con una inteligencia silenciosa. El sufrimiento humano surge cuando creemos que debemos corregir ese orden natural para sentirnos seguros. Permitir es aprender a confiar en ese orden, no desde una fe ciega, sino desde la observación directa. Cuando miras tu propia vida con honestidad,
puedes notar que muchas de las cosas más importantes ocurrieron cuando dejaste de forzarlas. Encuentros significativos, comprensiones profundas, decisiones clave suelen emerger en momentos de quietud, no de persecución. La mente que persigue está siempre adelantada al presente, vive anticipando resultados, temiendo desenlaces, imaginando escenarios. Esta proyección constante crea una distancia entre la experiencia real y la experiencia mental. El cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lugar. Permitir es reunir nuevamente cuerpo y mente en el ahora. Y cuando eso ocurre, la vida se siente más clara, más habitable. El budismo no propone una vida sin acción, sino una acción alineada. Actuar desde la presencia es muy distinto a actuar desde la ansiedad. Cuando actúas desde la ansiedad, incluso los logros dejan un sabor amargo porque están impregnados de miedo. Cuando actúas desde la presencia, incluso los desafíos se vuelven maestros. Permitir también implica aceptar que no todo lo que llega necesita una respuesta inmediata. Vivimos en una cultura que premia la reacción rápida. Responder rápido, decidir rápido, moverse rápido. Pero la sabiduría profunda no siempre surge en la velocidad. Muchas veces lo más sabio es no hacer nada, dejar que la situación se revele, escuchar antes de intervenir. El Buda enseñó el valor del silencio consciente, no como ausencia, sino como espacio fértil. En el silencio, la mente deja de imponerse y comienza a escuchar. En ese escuchar surgen comprensiones que no pueden ser fabricadas por el pensamiento lógico. Permitir es crear ese espacio interno donde la vida puede hablar sin ser interrumpida. Uno de los mayores aprendizajes del permitir es descubrir que no todo problema necesita ser resuelto. Algunos solo necesitan ser comprendidos. Cuando intentas resolver desde el miedo, el problema se multiplica. Cuando permites que se muestre plenamente, muchas veces se disuelve por sí mismo. Esto no significa evitar la responsabilidad, sino ejercerla con sabiduría. Permitir es también confiar en tu propia capacidad de adaptación. La mente que persigue cree que si no controla, no sobrevivirá. Pero la historia de tu vida demuestra lo contrario. Has atravesado cambios, pérdidas, incertidumbres, y sigues aquí. No porque todo haya salido como planeabas, sino porque supiste adaptarte. El budismo refuerza esta confianza. No necesitas preverlo todo para estar a salvo. Cuando sueltas la obsesión por el resultado, recuperas la alegría del proceso. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia. Cada paso tiene valor en sí mismo. Ya no caminas solo para llegar. Caminas porque caminar es estar vivo. Permitir también transforma la relación con el error. Cuando persigues la perfección, el error se vive como amenaza. Cuando permites, el error se convierte en aprendizaje. El budismo enseña que no existe un camino recto y sin desvíos. Cada desvío revela algo que el camino directo no podría mostrar. Resistirte a eso es resistirte a tu propia evolución. La mente que permite se vuelve más amable consigo misma. Deja de castigarse por no cumplir expectativas irreales. Aprende a observar sus límites sin juicio. Esta amabilidad interna no es complacencia, es claridad. Desde ella, las decisiones se vuelven más coherentes y menos reactivas. Permitir no elimina el dolor inevitable de la vida, pero evita el sufrimiento innecesario. El dolor es parte de la existencia. La resistencia al dolor es lo que lo vuelve insoportable. Cuando permites sentir sin dramatizar, sin narrativas mentales exageradas, el dolor fluye y se transforma. El budismo habla de la ecuanimidad como una de las cualidades más elevadas de la mente despierta. Ecuanimidad no es indiferencia, es estabilidad. Es la capacidad de permanecer centrado tanto en la ganancia como en la pérdida, tanto en el placer
como en la incomodidad. Esta estabilidad nace del permitir. Cuando permites, descubres que la vida no necesita ser empujada para avanzar. Descubres que hay una inteligencia más amplia operando, una coherencia que no siempre entiendes, pero que puedes sentir. Esa sensación de coherencia genera confianza, y la confianza calma la mente. Permitir también implica soltar la comparación. La mente que persigue se compara constantemente. Mira la vida ajena y siente que va tarde, que le falta algo, que debería estar en otro lugar. El budismo enseña que cada camino es único. Compararte es ignorar tu propio ritmo. Cuando permites ser quien eres, donde estás, la comparación pierde sentido. La vida se acomoda cuando dejas de exigirle que se ajuste a tus expectativas, cuando aceptas que no todo será cómodo, pero todo puede ser significativo. Permitir es elegir profundidad en lugar de control, presencia en lugar de prisa, confianza en lugar de lucha. En este estado de permitir, algo esencial se revela. La paz no es un premio al final del camino, es una forma de caminar. No depende de que todo esté resuelto, sino de que estés presente. Y cuando estás presente, la vida, poco a poco, encuentra su equilibrio. Si este mensaje está aportando claridad y calma a tu vida, te invito a suscribirte al canal y seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman desde el silencio. Cuando dejas de perseguir y comienzas a permitir, ocurre una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que te relacionas con la incertidumbre. Antes la incertidumbre era vista como una amenaza, como un espacio vacío que debía llenarse rápidamente con planes, certezas y decisiones apresuradas. La mente condicionada teme lo desconocido porque no puede controlarlo. Sin embargo, el budismo revela que la incertidumbre no es un enemigo, sino un portal. Un espacio fértil donde la vida se reorganiza más allá de lo que la mente puede prever. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la necesidad obsesiva de saber qué va a pasar. Queremos garantías antes de dar el paso. Queremos seguridad antes de confiar. Queremos resultados antes de comprometernos. Esta postura mental genera una tensión constante porque la vida, por su propia naturaleza, es incierta. Nada permanece fijo. Nada puede ser asegurado de manera absoluta. Resistirse a esta verdad es resistirse a la vida misma. Permitir es aprender a habitar ese espacio incierto sin ansiedad, no desde la pasividad, sino desde una confianza madura. El budismo enseña que la mente que busca certezas absolutas se vuelve rígida, y la rigidez siempre termina rompiéndose. En cambio, la mente flexible se adapta, fluye y encuentra equilibrio incluso en medio del cambio. Cuando permites, comienzas a notar que muchas respuestas no llegan cuando las fuerzas, sino cuando te aquietas. La claridad no siempre es inmediata. A veces se revela gradualmente, como el amanecer. La mente que persigue quiere luz instantánea. La sabiduría entiende que hay procesos que necesitan oscuridad para gestarse. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse a la confusión. Significa reconocer que no todo puede ser comprendido en el momento en que lo deseas. Hay situaciones que solo cobran sentido con el tiempo. Hay decisiones cuyo valor se revela después del recorrido. Permitir es caminar aun cuando no ves todo el camino, confiando en que cada paso revela el siguiente. El budismo habla de la impermanencia como una verdad central. Todo cambia, todo fluye. Cuando integras esta verdad profundamente, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en una característica natural de la existencia. Ya no luchas contra el cambio, aprendes a moverte con él. La mente que permite desarrolla una relación distinta con el miedo. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar, se convierte en una señal, no en un amo. Puedes sentir miedo,
y aún así avanzar. Puedes no saber y aún así confiar. Esta es una de las mayores libertades internas que ofrece la práctica budista. Permitir también transforma la relación con el futuro. Cuando persigues, el futuro se vuelve una obsesión. Siempre estás proyectado hacia adelante, esperando que algo ocurra para poder estar en paz. Cuando permites, el futuro pierde ese peso. No porque no importe, sino porque deja de dominar tu presente. Aprendes a preparar sin ansiedad, a planificar sin apego. El presente se vuelve el eje, no como una idea abstracta, sino como una experiencia viva. Cuando estás presente, no necesitas certezas absolutas, porque estás en contacto directo con la realidad. Y la realidad, cuando es vivida plenamente, suele ser más amable de lo que la mente imagina. Permitir también implica aceptar que no todo será cómodo. El budismo nunca prometió una vida sin incomodidad. Prometió una mente capaz de atravesarla sin quebrarse. La incomodidad es parte del crecimiento. Resistirte a ella es prolongarla. Permitirte sentirla es permitir que se transforme. Muchas personas confunden permitir con conformarse. Pero permitir no es aceptar injusticias ni negar la acción correcta. Es actuar desde la claridad, no desde la reactividad. Cuando actúas desde la ansiedad, incluso las buenas intenciones generan caos. Cuando actúas desde la presencia, incluso los movimientos firmes tienen suavidad. La incertidumbre también es el lugar donde surge la creatividad. Cuando no sabes exactamente qué hacer, se abre un espacio para nuevas posibilidades. La mente rígida, que solo conoce caminos conocidos, no puede acceder a esta creatividad. Permitir es abrirse a soluciones que no estaban en el plan original. El budismo observa que la vida rara vez sigue líneas rectas. Se mueve en espirales, en ciclos, en aparentes retrocesos que en realidad son integraciones profundas. La mente que persigue interpreta estos movimientos como fracasos. La mente que permite los reconoce como parte del proceso. Aceptar la incertidumbre también suaviza la relación con los demás. Dejas de exigir que las personas sean previsibles, constantes, perfectamente alineadas con tus expectativas. Comprendes que, al igual que tú, están en proceso. Esta comprensión genera compasión. Y la compasión es una de las expresiones más elevadas de la sabiduría budista. Cuando permites que la vida no sea completamente clara, te liberas de una carga inmensa. Ya no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Ya no necesitas controlar cada variable para sentirte seguro. Descubres que la seguridad más profunda no proviene del control, sino de la confianza en tu capacidad de estar presente ante cualquier escenario. Esta confianza no es arrogancia, es humildad, es reconocer que no lo sabes todo y que no necesitas saberlo. La vida no te pide perfección, te pide presencia. Y la presencia florece cuando dejas de huir de la incertidumbre. Permitir es aprender a caminar con la pregunta abierta, no para angustiarte, sino para mantenerte despierto. La mente que acepta no saber se vuelve curiosa, receptiva, viva. La mente que exige certezas se vuelve tensa y cerrada. Cuando sueltas la necesidad de garantías, la vida comienza a sorprenderte. No siempre de la forma que esperabas, pero a menudo de la forma que necesitabas. Y esas sorpresas solo pueden ser recibidas por una mente abierta, no por una mente que persigue. La incertidumbre deja de ser un vacío amenazante y se convierte en un espacio sagrado. Un espacio donde algo nuevo puede nacer. Un espacio donde la vida reorganiza lo que estaba estancado. Un espacio donde tú mismo te transformas sin darte cuenta. Permitir no elimina el misterio de la existencia, te reconcilia con él, y en esa reconciliación, la ansiedad pierde fuerza, la mente descansa, el corazón se suaviza, la vida se acomoda, no porque todo esté resuelto,
sino porque ya no estás luchando contra lo que no puedes controlar. Si este contenido está aportando calma, claridad y profundidad a tu camino, suscríbete al canal y continúa explorando estas enseñanzas que transforman desde el silencio y la presencia. Cuando realmente dejas de perseguir y aprendes a permitir, algo fundamental cambia en tu experiencia de la vida. Ya no vives desde la expectativa de que el mundo te dé algo para estar en paz, sino desde una paz que existe antes de que el mundo haga o deje de hacer algo. Este es uno de los giros más profundos de la sabiduría budista y también uno de los más difíciles de integrar, porque contradice casi todo lo que nos enseñaron sobre éxito, felicidad y realización personal. La mente condicionada cree que la paz es una consecuencia. Primero debo lograr, resolver, sanar, ordenar, entender. Después, entonces, podré descansar. El budismo invierte esta lógica. Enseña que la paz no es el resultado final del camino, sino el punto de partida. Desde esa paz inicial, todo se ordena de forma natural. Cuando intentas construir paz sobre la base del control, solo edificas tensión. Cuando permites que la paz sea el suelo sobre el que caminas, la vida comienza a acomodarse sin esfuerzo. Permitir que la paz no dependa de circunstancias externas es una forma de libertad radical. Significa que tu estabilidad interior ya no está a merced de lo que ocurre. El mundo puede cambiar, las personas pueden ir y venir, los planes pueden modificarse, y aún así hay algo en ti que permanece intacto. El budismo llama a este estado ecuanimidad. No es indiferencia, es profundidad. Cuando persigues la felicidad, la colocas siempre en el futuro. Cuando permites, la reconoces en el presente. No como una euforia constante, sino como una quietud confiable, una sensación de estar en casa, incluso en medio del movimiento. Esta quietud no se opone a la acción, la sostiene. Permitir también transforma la relación con el esfuerzo. Dejas de vivir forzándote, exigiéndote constantemente más de lo que tu momento interior puede sostener. El esfuerzo ya no nace de la presión, sino del sentido. Actúas porque es coherente, no porque temes quedarte atrás. Esta diferencia es sutil, pero cambia todo. El budismo enseña que cuando la acción nace de la compulsión, genera agotamiento. Cuando nace de la claridad, genera energía. Permitir es crear las condiciones internas para que la acción correcta surja por sí misma, no desde la urgencia, sino desde la comprensión. Al dejar de perseguir, también dejas de definir tu valor por los resultados. Tu valía ya no depende de cuánto lograste, cuánto avanzaste o cuánto reconocimiento recibiste. Tu valor reside en tu capacidad de estar presente, de responder con conciencia, de aprender de cada experiencia. Esta comprensión alivia una carga enorme que muchos llevan sin darse cuenta. Permitir que tu valor no esté en juego en cada situación te devuelve la alegría simple de vivir. Ya no necesitas demostrar nada constantemente. Puedes equivocarte sin derrumbarte, puedes descansar sin culpa, puedes avanzar sin violencia interna. La mente que permite se vuelve más silenciosa, no porque no piense, sino porque deja de repetir los mismos diálogos obsesivos. El ruido mental disminuye cuando ya no necesitas convencerte de nada. La claridad surge no como una idea brillante, sino como una sensación de coherencia. En ese silencio, la vida comienza a hablar de otras formas, a través de intuiciones, de señales sutiles, de una comprensión que no siempre puede ponerse en palabras. El budismo valora profundamente esta forma de sabiduría directa que no pasa por el análisis excesivo, sino por la atención plena. Permitir también implica reconciliarte con el hecho de que no todo será extraordinario. Hay días simples, repetitivos, silenciosos. La mente que persigue se frustra con estos días porque cree que no están llevando a ningún lado.
La mente que permite comprende que también esos días sostienen el proceso, que no todo crecimiento es visible. Cuando dejas de exigir experiencias intensas para sentir que tu vida tiene sentido, descubres la profundidad de lo ordinario. Una respiración consciente, un gesto amable, un momento de quietud. El budismo enseña que la iluminación no está separada de la vida cotidiana. Está en la forma en que la habitas. Permitir es también soltar la necesidad de tener siempre razón. La mente que persigue busca validación constante, quiere confirmar sus creencias, defender sus posturas, imponerse. La mente que permite escucha, no porque sea débil, sino porque no necesita proteger una identidad rígida. Esta apertura genera aprendizaje continuo. Cuando ya no te aferras a una imagen fija de ti mismo, puedes transformarte sin miedo. El cambio deja de sentirse como una amenaza y se convierte en una expresión natural de la vida. El budismo observa que resistirse al cambio es resistirse a uno mismo. Permitir que la vida se acomode no significa que todo saldrá como deseas. Significa que aprenderás a estar en paz incluso cuando no salga como esperabas. Esta es una de las mayores madureces espirituales. Dejar de negociar tu bienestar con la realidad. Cuando integras esta enseñanza, algo profundo se relaja. El cuerpo deja de vivir en alerta. La mente deja de anticipar constantemente. El corazón se vuelve más receptivo. Y en ese estado, curiosamente, muchas cosas comienzan a fluir mejor, no porque las controlas, sino porque ya no las bloqueas con resistencia. La vida se acomoda cuando te sueltas porque deja de chocar contra tus miedos, deja de encontrarse con rigidez, encuentra espacio, y en ese espacio reorganiza lo que estaba tenso, estancado o confuso. Permitir es confiar en que incluso lo que no entiendes ahora está cumpliendo una función. No necesitas verlo todo con claridad para que tenga sentido. Algunas comprensiones llegan después, cuando miras atrás y reconoces el hilo invisible que conectaba cada paso. El budismo no promete una vida sin dolor, pero sí una vida sin guerra interior. Y esa diferencia lo cambia todo. El dolor se atraviesa. La guerra se perpetúa. Permitir es elegir atravesar, no luchar. Cuando finalmente comprendes esto, la frase deja de ser solo una enseñanza y se convierte en experiencia viva. Todo se acomoda cuando te sueltas, no porque la vida obedezca a tus deseos, sino porque tú dejas de oponerte a su sabiduría. Si este camino de calma, claridad y profundidad está resonando contigo, suscríbete al canal y continúa explorando estas enseñanzas que transforman la forma de vivir desde el silencio y la presencia.